Hola a todos y a todas los que nos están viendo. Bienvenidos a nuestro programa Femental, un medio de comunicación independiente con enfoque medioambiental y ecofeminista. El día de hoy tenemos el agrado de mostrarles nuestro segundo taller educativo que se llama Aprenda a reciclar tus residuos domiciliarios, que en esta ocasión nos acompaña Loreto Galdame de Circula Sustentable. Además de eso, quiero que estén atentos a nuestras redes, en Facebook Femental, en Instagram Medio Femental y en YouTube Femental, ya que estaremos en vivo aquí resolviendo sus dudas. Yo estoy acá con el tablet del teléfono, atenta a lo que ustedes vayan a ir preguntando en el desarrollo del taller, así que los invitamos a participar y a seguir aquí en sintonía con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en conjunto con nuestra invitada que va a dirigir el taller el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un agrado, la verdad, estar aquí compartiendo esta información tan importante para poder aprender a utilizar la infraestructura que hay de reciclaje de manera correcta. Bueno, no solamente en nuestra comuna, sino que a lo largo de todo Chile, las personas que nos puedan estar viendo, este taller les va a servir para aprender a reciclar aquí o en la Quebrada del Ají. Súper, Loreto. Bueno, Loreto nos acompaña el día de hoy. Ella es parte de Circula Sustentable y nos estará mostrando de qué forma podemos ir reciclando los residuos que generamos en nuestro domicilio. Cuéntanos un poquito más respecto a por qué es importante reciclar, qué es lo que nosotros podemos sacar provecho de esto y de qué forma podemos ir aprendiendo en conjunto. Mira, para partir y entender por qué es importante reciclar, tenemos que tener claro que, bueno, estamos viviendo, ¿no es cierto?, una crisis climática. Ya podemos percibir los cambios, ya son cambios a escala humana los que estamos viviendo. Las emisiones de CO2 van aumentando año a año, ¿no es cierto?, a nivel global. Ahí tenemos una imagen que nos podría mostrar donde donde se justamente, va ahí el señor director. Ahí. Por ejemplo, en esa imagen vemos también cómo las emisiones de CO2 no nos afectan tampoco a todos por igual, sino que las economías avanzadas se van manteniendo en un promedio, ¿no es cierto? O sea, en un nivel de emisiones de CO2, sin embargo, las economías menos desarrolladas, ¿no es cierto?, el resto del mundo se ve bastante más afectado. Esto es justamente por la falta de políticas públicas en los países menos desarrollados que permiten, ¿no es cierto?, la instalación de empresas que quizás todavía no cuentan con todos los estándares ambientales que requerimos con, digamos, la crisis que estamos viviendo actualmente. Vemos también, ¿no es cierto?, hay varias... Esto genera muchos problemas. Bueno, el aumento de las emisiones de CO2 en la atmósfera genera el aumento de las temperaturas, ya esto provoca sequías en muchos casos, también el derretimiento, ¿no es cierto?, de las masas árticas, que esto provoca también inundaciones. Ya hay varios conflictos actualmente donde ya la migración climática es efectiva. Claro, y tenemos una imagen por ejemplo, aquí en esta línea de tiempo, la línea negra abajo, podemos ver que los desplazamientos humanos causados por actos que no tienen que ver con el clima llegan en el 2018 a 100 desastres, digamos, naturales que no tienen que ver con el clima. Sin embargo, podemos ver por allá que en la línea roja, el año 2018, ya hubieron 1.300 aproximadamente desastres climáticos que tienen que ver con el clima y donde esos lugares, esas poblaciones han tenido que ser movidas para poder preservar su seguridad.
Ya esto es algo que en realidad nos afecta a todos, pero hay lugares que están, obviamente por sus condiciones, ¿no es cierto?, mucho más expuestos a sufrir más rápidamente las consecuencias del cambio climático. Acá estamos en un lugar de ríos, de islas, de lagos, donde evidentemente un aumento, ¿no es cierto?, de las temperaturas y un aumento del nivel del mar nos va a empezar a afectar ya en el mediano plazo, seguramente. Sí, mira, respecto a eso nos preguntan igual. Bueno, dicen, hola, ¿saben cuál es el mayor frente de contaminación acá en Valdivia o en la región? Mira, todavía no está, la verdad, estudiado, yo creo, bien definido. Sin embargo, se van a empezar ahora el municipio de Valdivia a levantar esta información, midiendo la huella de carbono, ¿no es cierto?, de la comuna. Por lo tanto, creo que ahí van a salir datos bastante interesantes, porque actualmente la información respecto a lo que pasa en Chile en general está tomada de estudios que se centran en la región metropolitana, justamente donde en realidad está la mayor cantidad de personas y donde más también se generan los residuos o la contaminación. ¿Ya? Pero no les podría decir en particular ahora, porque no hay nada que esté definido, estamos en avanzada recién tomando esa información, preocupándonos también en realidad de poder obtenerla y para poder gestionar de mejor manera la comuna. Claro, es importante tener esa información igual para ver qué podemos hacer y qué acciones podemos tomar para ir disminuyendo, en este caso, la huella del carbono. Justamente, mira, acá me ven con algunos materiales, ya estos en particular son ya plásticos. ¿Y qué estamos haciendo con estos materiales? Si ustedes ven todos estos materiales, el plástico, permiso, me voy a agachar un poquito aquí, el vidrio, el aluminio, el papel y el cartón, todos estos productos que llegan a nuestra casa provienen de la naturaleza. Ya su fuente es la naturaleza, ya el plástico es un derivado del petróleo, que, ¿no es cierto?, es un recurso no renovable. El vidrio proviene de la sílice, la calcita, el aluminio proviene también de la extracción de bauxita en la minería, el papel, el cartón, estos son árboles, ¿no es cierto?, molidos que tenemos acá. Y actualmente todos estos materiales llegan a nuestras casas, todos estos productos llegan a nuestros hogares y lamentablemente no sabemos muy bien cómo gestionarlos, desconocemos mucho. En Chile somos campeones latinoamericanos de producción de basura, de producción de plásticos de un solo, o sea, de producción de generación de basura, de generación de plásticos de un solo uso, de generación de residuos electrónicos. Y bueno, eso es la verdad, porque estamos viviendo todavía en una transición entre la economía lineal, donde extraemos estos recursos de la naturaleza, se fabrican los productos, los consumimos nosotros, y actualmente en la comuna, por ejemplo, la mayoría de estos, si no me equivoco, puede ser más del 90%, 95% de los residuos que generamos en casa se van actualmente al vertedero Morrompulli. En Valdivia, cada valdiviano está produciendo 1,3 kilos de basura al día. Estamos por sobre la media nacional, ¿ya? Ya colapsados en los vertederos y todo. Colapsados en los vertederos, obviamente. Vienen cambios, sí, esperemos que también sean a mediano plazo, la implementación de un relleno sanitario que obviamente mejora las condiciones del actual vertedero, donde en realidad el suelo, en ese caso de los vertederos, no tiene ninguna protección. Por lo tanto, todos estos residuos, los lixiviados, llegan a las napas subterráneas. Con la implementación también de esta planta, con este relleno sanitario, ¿no es cierto?, también hay un proyecto que quiere levantar, ¿no es cierto?, una planta de gestión de residuos, una planta de reciclaje de residuos inorgánicos, de residuos orgánicos. Así es que es importante ya ir conociendo todos los residuos que generamos en casa para ver cuáles efectivamente son los que podemos gestionar, que se pueden gestionar efectivamente.
Con la economía del reciclaje, que es también, o sea, vamos de la economía circular pasando a la economía del reciclaje, hemos visto que hay infraestructura instalada en la comuna de Valdivia para gestionar algunos residuos, ¿ya? Sin embargo, la economía del reciclaje no es suficiente, ¿ya? ¿Por qué no es suficiente? Porque hay envases y embalajes que están mal pensados, ya que es imposible reciclarlos, como por ejemplo el sachet de los remedios, como... ya es una mezcla de aluminio con plástico, imposible de separar, ¿no es cierto?, a gran escala. La pasta de dientes, por ejemplo, también mezclas de materiales. Por lo tanto, actualmente la economía del reciclaje, como les decía, no es suficiente porque hay cosas que hay que cambiar de raíz desde antes. Y aquí es donde empezamos a transitar, ¿no es cierto?, a la economía circular, ¿ya?, que incluye en realidad, bueno, es un principio que se basa en la necesidad, en realidad, de cerrar el ciclo de vida de los productos, de las cosas que llegan a nuestras manos. Director, si puede compartir la imagen. La economía circular parte de la base, ¿no es cierto?, de regenerar, ¿no es cierto?, los sistemas naturales, porque actualmente con este nivel de extracción, consumo y desecho ya no están dando abasto, ¿ya?, de los recursos totalmente. Justamente, entonces la economía circular parte de la base de generar un diseño inteligente. El diseño inteligente no es nada más que, ojalá, el diseño más simple posible, un envase que sea unimaterial, por ejemplo, que la tapa, la botella y la etiqueta sean del mismo tipo de material, para de esta forma, ¿no es cierto?, hacer más fácil el reciclaje, la gestión, y que en definitiva prevengamos la generación de residuos, ya desde el origen. O sea, voy a crear un producto, voy a envasarlo y debo asegurarme que el envase en que dispuse mi producto puede ser incorporado nuevamente al ciclo productivo, ¿ya? La economía circular además tiene principios donde el reciclaje es el último eslabón de la cadena, claro, ¿ya? Antes tenemos la reutilización, ¿no es cierto? Tenemos el consumo colaborativo, que es empezar a fomentar, ¿no es cierto?, el uso de productos de manera múltiple, digamos, no sé, como por ejemplo, en vez de comprarme un auto o una bicicleta, empezar a fomentar, ¿no es cierto?, el uso de estas alternativas donde, oye, necesito ocupar un auto 30 minutos, entonces saco el auto y lo devuelvo en otra instancia, ¿no es cierto?, empezar a fomentar el uso de las lavanderías, etcétera. Como en el fondo volver a la comunidad, realmente como que nos relacionemos entre todos y podamos, en este caso, compartir un mismo bien, porque por ejemplo el tema del transporte público podría ser mucho mejor implementado y que todos pudiésemos acceder a ello quizá de forma gratuita, pienso yo así soñando, pero más que nada por un tema de aportar, digamos, y claramente que se cambie, porque por ejemplo existe la alternativa de que haya un transporte eléctrico, por ejemplo, que no contamina, versus lo que contamina un transporte por petróleo, benzina, qué sé yo, y no contamina en el hecho de acústico y una contaminación así global del espacio, por así decirlo. Entonces igual es importante igual poner como en la mesa estas cosas y poder conversarlos y mostrarlos y ver que, claro, como decías tú, está el tema del reciclaje como una opción y que es importante saber cómo hacerlo para empezar a dar ese pequeño paso, por así decirlo, pero igual es importante saber reutilizar, compartir, cómo ir tratando de uno mismo disminuir su huella, aunque claramente no es que porque yo sola vaya a disminuir, vaya a cambiar algo, pero si somos muchos, sí se puede generar un cambio y un cambio bueno en tema de políticas y de ambiente y de todo. Así es. Bueno, en tema justamente en avanzada con la economía circular, en Chile el año 2015, junto a 93 o 97 países más, o sea, 197 países más, perdón,
se firmó la Agenda 2030. Ya en esta Agenda 2030 se indican 17 objetivos de desarrollo sostenible que la verdad están relacionados con justamente cambio climático, equidad de género, superación de la pobreza, etcétera, etcétera. Y dentro, bueno, estos objetivos hay que cumplirlos de aquí al 2030. Estamos ya, si se informan por ahí, ya prontito viene la COP. Sí, de hecho ahora a principio de 2021. Y bueno, ahí se van a levantar en realidad los avances que han tenido los países que firmaron esta Agenda 2030 y ver en realidad, buscar medidas para poder alcanzar las metas, porque lamentablemente las metas no se están cumpliendo. Hay instrumentos que Chile ha implementado para ir en avanzada con la implementación de la economía circular. El primero ya lo conocemos, ¿no es cierto?, el Chao Bolsas Plásticas, por ejemplo. Esta es una iniciativa que va principalmente a atacar el problema del plástico de un solo uso y cómo este llega al mar, ya como los océanos están invadidos de plástico a nivel global. Aquí tenemos que ser bien conscientes, bueno, esta ley del plástico para el Chao Bolsas Plásticas ahora ya está vigente en los negocios de todos los tamaños. Hubo un tiempo en que partió solamente en los grandes supermercados, pero a partir de agosto de este año ya se implementó en todo el comercio. Los comerciantes no pueden dar estas bolsas plásticas, por ejemplo, para envolver un producto que ya viene envasado, ¿ya? Sin embargo, todavía los productos que no vienen con envase se pueden disponer en estas bolsitas, ¿ya? Como por ejemplo las frutas y verduras en la feria. Por eso que vemos aún bolsas plásticas, claro, en la feria, ¿ya? Porque esos son productos que no vienen envasados, pero ahí es donde los consumidores, los ciudadanos tenemos que ser conscientes y evitar, ¿no es cierto?, recibir estos envases, y eso es con un cambio de hábito súper fácil, que es llevar tu bolsa reutilizable cuando vayas a comprar a la feria, y así evitas que este plástico, ¿no es cierto?, llegue a tu casa, y que lamentablemente esta categoría a nivel, digamos, en los puntos limpios abiertos a la comunidad no se puede gestionar. Son plásticos que si los dejamos en la calle, si disponemos nuestra basura, digamos, cuando pasa el camión del aseo en la calle, si llega un perro, muerde esa bolsa, lo más probable es que estos plásticos vuelen y aquí en la región de los ríos llegarán a los ríos, ¿ya? Sí. Entonces, esas cosas tenemos que ir en avanzada nosotros, concientizándonos en realidad de nuestro consumo. Existe también ahora otro instrumento que va a empezar a entrar en vigencia en febrero del año 2022. Este es la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. Y bueno, ahí hay varios productos que se van a empezar a prohibir, principalmente en el comercio que que vende comida rápida, ¿ya? Entonces, a partir de enero del 2022 va a estar prohibido que en los locales de comida rápida me entreguen este servicio, los vasos, los potes de Plumavit, ¿ya? Y van a tener que empezar a cambiar, ¿no es cierto?, estos envases por envases que se puedan reutilizar o bien por envases que se puedan compostar. También como consumidores, ¿no es cierto?, tenemos un rol fundamental fiscalizando el cumplimiento de estas leyes, claramente, ¿no es cierto? No quedarnos ahí en los laureles y empezar a activarnos para disminuir realmente el uso de plástico de un solo uso, ¿ya? Y un instrumento de gestión súper importante, donde aquí sí que tenemos un rol fundamental los consumidores, es la ley REP, ¿ya? Que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, donde los productores y distribuidores de
algunos productos prioritarios, entre ellos están, no sé, aceites lubricantes, neumáticos, pilas y baterías, se va a incorporar los residuos textiles, los medicamentos que actualmente no es difícil de gestionar en el país, hay solamente algunas comunas que los están gestionando, y los envases y embalajes, que es ahí donde entramos de lleno ahora a ir conociendo, revisando nuestros materiales, porque, bueno, a partir del año 2023, del próximo año, todos los productores y distribuidores de todas estas cositas van a tener que empezar a hacerse cargo de que están entregando a su consumo. Claro, de recuperar un porcentaje de los materiales que están llegando al mercado para incorporarlos al ciclo. Con esto, bueno, se va a fomentar, ¿no es cierto?, el reciclaje, se va a fomentar también el diseño inteligente. Esperemos que las empresas que actualmente distribuyen sus productos en envases irreciclables empiecen a migrar, ¿no es cierto?, a envases que en definitiva en el país se puedan gestionar. Y bueno, parte con metas bastante pequeñas el año 2023, en promedio del 3% para cada uno de los materiales, hasta llegar a un 60-70% de recuperación el año 2035. ¿Ya? Así es que esperemos que se vengan grandes cambios en temas de mejoras de infraestructura, ¿no es cierto?, de innovación, de diseño, porque de todas esas cosas la verdad es que depende el éxito del reciclaje y el éxito, ¿no es cierto?, de implementar la economía circular en el territorio. Sí, muchas gracias igual por la introducción y por aclararnos estos temas que de repente uno no maneja por sí solo. Y qué importante también es poder compartir estos espacios, así que los invitamos también a que nos sigan preguntando a través de las redes. Tenemos acá un par de preguntas respecto a cómo reciclar y todo el tema, te las voy a leer como para que vayamos desarrollando el taller. Ya. Mira, lo primero que me preguntan aquí es: hola, para reciclar, por ejemplo, el vidrio, ¿hay que sacarle los estampados de papel o plástico o no es necesario? No es necesario ahí en el caso del vidrio, así es que, pero lo vamos a ir revisando después cuando vayamos por orden por los materiales, porque son muchos materiales, pero no es necesario en el caso del vidrio sacar las etiquetas. Súper. Aquí igual tengo otra pregunta que dice si hay alguna forma de reciclar la Plumavit o algo que se pueda hacer con ello. En Valdivia actualmente no se puede gestionar. La Plumavit sí se gestiona, se está gestionando en la región metropolitana. También hay un proyecto en Puerto Varas, ya que está gestionando plásticos de la categoría 6. La Plumavit pertenece a los plásticos de la categoría 6. A muy baja escala, así es como a nivel también educativo, que hay un proyecto allá en Puerto Varas, pero en Santiago sí se recicla, ¿ya? La Plumavit sí, proveniente de envases que hayan contenido alimentos, cada vez va más a la baja porque llega muy sucia a los puntos verdes, por lo tanto se está priorizando el reciclaje de la Plumavit de embalajes, digamos, para reciclaje. Esta Plumavit, conozco algunos emprendimientos que han estado acá también presentes en ferias en Valdivia, que la transforman en pinturas plásticas, pinturas ecológicas, que para pintar topos, casas, claro, qué sé yo. Se hace como una especie de upcycling. Pero desde Valdivia es muy difícil, la verdad, todavía gestionarlos. ¿Y de qué forma recomiendas que, bueno, yo creo que primero tratar de no consumirlo mucho, pero ya si es que las personas lo tienen en su casa, ¿de qué forma podrían gestionarlo? Quizás darle otra vida útil o ver, o quizás hacer un llamado para que se pueda implementar acá en la región, en la ciudad, para poder empezar a reciclar estas cosas y que no queden ahí como en el aire. Sí, bueno, alternativas, solamente tratar de reducir el consumo de los productos que vengan en esta Plumavit, sobre todo si es de envases desechables. Los envases desechables tendremos que tratar de desaparecerlos de nuestra vida. Pero otra alternativa, la verdad, es que para reutilizarla es un poco difícil. Puede ser, no sé, aislación, o utilizar esas propiedades, pero es un poco complejo, la verdad, reutilizar los envases que hayan traído comida, y eso es por lo general lo que más llega a las casas. Ya, pero con esta ley
de prohibición de plásticos de un solo uso. Muchos de estos envasitos ya van a empezar a desaparecer del mercado, afortunadamente. Bueno, les vamos ahora a contar de los materiales que existen y de cuáles podemos gestionar. ¿Qué tenemos que saber primero? Que el reciclaje no es transversal en el territorio, depende de la infraestructura que haya en la comuna, en la localidad o en el país, ¿ya? Depende de la lejanía también o cercanía a los centros de acopio y a las plantas de reciclaje. Depende también de la calidad de los materiales, ¿ya? Y depende también, por ahí se me queda una en el tintero, que ahora no. Sí, que ahí, sí vuelve. Va a volver. Igual, ya, respecto a lo que comentas, quisiera hacerte una pregunta, porque aquí, bueno, más que nada enfocada acá como a Valdivia, ¿cuáles son como las ventajas, por así decirlo, del reciclaje? O sea, ¿qué podemos reciclar, qué no podemos reciclar? Acá, digamos, propiamente tal en la ciudad, como para que igual la gente vaya viendo y más o menos vaya haciendo como una idea de que ya qué puedo consumir, que después pueda volver, digamos, al ciclo, en este caso a... Primero, saber que en Valdivia no hay plantas de reciclaje, ya hay empresas de gestión de residuos que principalmente nos dedicamos a retirar, ¿no es cierto?, residuos o de puntos limpios o desde los domicilios, segregarlos, ¿no es cierto?, compactarlos, acopiarlos y enviarlos por lo general a la comuna a la región metropolitana, donde se encuentran más del 97% de las instalaciones de reciclaje del país, ¿ya? Por lo tanto, no podemos gestionar los mismos residuos que, por ejemplo, en la tele o en los comerciales de repente vemos que se pueden gestionar en otros lados, porque en general, como les digo, esta información viene de la experiencia de la región metropolitana. Claro. Vamos a revisar los plásticos ahora. Voy a guardar esta cosita por aquí y este por acá. Podemos ir corriendo esto más acá si quieres, para que vayamos acá mostrándole a la gente. Primero, para gestionar nuestros materiales, lo primero que tenemos que hacer es informarnos ya de qué materiales puedo gestionar en el lugar donde me encuentro. Para eso reviso las páginas de las empresas que gestionan los puntos limpios, o bien en las mismas campanas de reciclaje o canastos de reciclaje encuentro la información de qué materiales puedo gestionar. Como les digo, no todo se puede reciclar, ¿ya? En segundo lugar, empiezo a identificar los materiales, ¿ya? ¿Cómo identifico los materiales? Los envases y embalajes en particular vienen en su mayoría etiquetados, ¿no es cierto?, con un triángulo, que siempre asociamos ese triángulo como el triángulo del reciclaje, sí. ¿Ya? Y este triángulo trae un número adentro o una sigla adentro, ¿ya? Que un material venga etiquetado con este triángulo no significa que sea reciclable, ¿ya? Si viene solo el triángulo, no significa nada, ¿ya? Los materiales se identifican mediante este código único universal, ¿ya? Que les da, como les digo, un número y una sigla a cada material para poder identificarlo únicamente y saber cómo gestionarlo después de que lo uso, ¿ya? Pero que traiga el símbolo del reciclaje, el triángulo del reciclaje, no significa que sea reciclable, es solo una identificación, ¿ya? Sí. Qué importante considerar eso, porque la gente que no tiene conocimiento quizás dice, voy a comprar esto porque aparece ahí el hoyito, pero en realidad quizás no se pueda reciclar acá en Justamente, la súper importante entonces primero informarse que puedo gestionar y posterior empezar a mirar mis envases. En los plásticos se dividen internacionalmente en 7 categorías, ¿ya? Que se enumeran de la 1 a la 7, ¿ya? Acá en general
vemos, ¿no es cierto? Ustedes me dicen, oye, pero todos estos plásticos los reciclo juntos. No, genéricamente se llama plástico, pero cada uno de estos materiales está hecho con una resina diferente, por lo tanto tienen propiedades diferentes, ¿ya? Por ejemplo, meto un tupper al microondas y no le pasa absolutamente nada, sin embargo, le pongo agua caliente a una botella y la botella se achurrasca inmediatamente, ¿ya? Entonces vemos que son diferentes materiales con diferentes tipos, temperaturas de fusión, diferentes densidades, por lo tanto debemos identificarlos para gestionarlos de manera adecuada, ¿ya? En los plásticos tenemos 7 categorías, vamos a ir viendo por acá, tenemos la categoría 1 que son los PET, ¿ya? Botellas de agua, jugo, bebida, estos envases clamshell, tenemos también varios artículos de cosmética y limpieza, la botella de aceite, por ejemplo, vienen en categoría PET. ¿Cómo reconozco los PET? Porque en la base tienen un puntito, ya todos los plásticos PET, que se llaman PET porque están hechos de polietileno tereftalato, ya tienen un puntito, y esto es súper importante considerarlo, no todos los PET se pueden reciclar, ¿ya? Actualmente en el país, en los puntos limpios y puntos verdes abiertos a la comunidad podemos gestionar botellas de agua, jugo y bebida únicamente, ¿ya? Ningún envase de limpieza que venga en esta categoría, estos clamshell tampoco en los puntos limpios abiertos a la comunidad, los envases de aceite tampoco, el detergente, el Quicks transparente, por ejemplo, esa botella Quicks transparente no se pueden gestionar. ¿Y esto por qué? ¿Ya? ¿Y por qué es importante únicamente depositar botellas de agua, jugo y bebida en las canastas de reciclaje? Porque la demanda de este material reciclado, del PET, este material lo compran empresas en Chile, en su mayoría más del 90% del PET reciclado, actualmente lo compran empresas que fabrican envases que van a contener alimento nuevamente, ¿ya? Claro. Es por eso que aseguran con este estándar de recibir únicamente botellas de agua, jugo y bebida, que el plástico que van a utilizar para fabricar envases que van a contener alimentos como esto después, no haya tenido contacto con productos químicos de limpieza u otros, ¿ya? Entonces, si yo pongo un envase de limpieza en una canasta de reciclaje que dice que retira botellas de agua, jugo y bebida, estoy entregando basura, la verdad, y obviamente todo eso va en desmedro, ¿no es cierto?, de la gestión de residuos que se está haciendo. ¿Cómo entrego la botella PET? Acá vemos, por ejemplo, esta botellita, tiene una tapa que es de la categoría 2 o 5 de plásticos, ¿ya? Por lo tanto, retiro la tapa. Tiene una etiqueta que es de la categoría 5 flexible, que tampoco se puede gestionar actualmente en Chile, ¿ya? Así que quito la etiqueta, la vamos a dejar acá con los 5 flexibles y aplasto la botella, ¿ya? Esto es súper importante porque si entrego las botellas así, sin compactar, las canastas en realidad se llenan de aire. Claro, ¿ya? No dan espacio para... Eso más. significa que alcanzan menos botellas, ¿no es cierto?, que si las entregáramos compactadas, y que la empresa que gestiona esos residuos va a tener que ir más veces a recuperar el material de las canastas, y por lo tanto eso también aumenta la huella de carbono, y claro, desde Valdivia aún es más difícil porque, como les decía, estos materiales actualmente se trasladan a Santiago, por lo tanto tenemos que ser súper cuidadosos igual de tratar de ir disminuyendo la huella de carbono de nuestro reciclaje aquí mismo. El reciclaje igual es un proceso contaminante, ¿ya? Por lo tanto, por eso que reciclar es el último eslabón de la cadena en este ciclo de la economía circular.
Loreto, mira, me queda una duda, no sé ahí, porque digamos los PET, uno los identifica como con el puntito abajo y todo, pero para poder diferenciarlo, por ejemplo, de los que se pueden reciclar acá, en este caso, como los jugos, las bebidas, qué sé yo, ¿hay alguna etiqueta o algo que los diferencie o simplemente el hecho de que uno es para comida y el otro es como para limpieza y...? No hay ninguna otra diferencia más que el consumidor a conciencia gestione los envases de manera adecuada y no introduzca, ¿no es cierto?, uno que traía productos químicos o de limpieza en los contenedores que actualmente están recibiendo botellas de agua, jugo y bebida, ¿ya? Super. Este mismo caso, por ejemplo, esta etiqueta es de categoría 3, es de PVC, la de este envase. También se saca la tapa, ¿no es cierto?, la etiqueta, se compacta y se deja en el contenedor. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de plástico en la etiqueta? Con un 1 al interior. No sé si se podrá mostrar esto en cámara como para que... Este trae acá tengo claro, acá un sale por ejemplo. No sé si se irá a ver por ahí. Bueno, en Circula, por ejemplo, además de poder gestionar las botellas de agua, jugo y bebida, en nuestro servicio también retiramos este tipo de envases, pero en esta categoría únicamente botellas de agua, jugo y bebida y en los puntos limpios abiertos a la comunidad, botellitas entonces de agua, jugo y bebida. Sí, esto igual ahí en las etiquetas sale, digamos, el símbolo y que como explicaban aquí son flechitas como en triángulo y no sé si se logra ver ahí, pero ahí sale en medio, digamos, el número. Entonces igual ahí sale, por ejemplo, claro, aquí, no sé si se ve. 5 pp. Y claro, ahí especifica la tapa y también la etiqueta. Entonces igual, para quienes quizás se lo cuestionen, tienen que revisar lo que van consumiendo y ahí igual aparece específico para que sepan a qué corresponde. ¿Ahí se ve bien? Sí. Súper. Ahí. Genial. Después tenemos plásticos de la categoría 2, ¿ya? Que viene un 2 dentro del triángulo o bien las siglas HDPE que corresponden a los polietilenos de alta densidad, ¿ya? Los polietilenos de alta densidad actualmente no los podemos gestionar en los puntos limpios abiertos a la comunidad, en los puntos verdes, perdón, abiertos a la comunidad, ¿ya? En Circula sí los estamos gestionando. Estos plásticos corresponden... son plásticos rígidos, opacos y acá, por ejemplo, da lo mismo lo que hayan contenido. Ya esto es, nosotros en particular, los plásticos de esta categoría, junto con los de la categoría 5 rígidos, ya los entregamos acá en una empresa que se llama Ecomaderas Río Verde, donde con estos plásticos hacen maderas plásticas, ¿ya? Para construcción de terrazas, muebles, etcétera. Por lo tanto, claro, aquí da lo mismo lo que el envase haya contenido, como les digo, porque el uso posterior no es de uso alimenticio o alimentario, ¿ya? Y estos plásticos actualmente y aún no los podemos gestionar en los puntos abiertos a la comunidad para que lo tengan claro, ¿ya? Vamos en avanzada, sí, es súper importante siempre estar informándose. Yo creo que a corto plazo ya vamos a poder gestionar otros tipos de plásticos en los puntos limpios que hay disponibles en la comuna. Sea pronto. Pero actualmente estos quedan fuera, ¿ya? Loreto, mira, aquí tengo una pregunta que me hacen pregunta, ¿es posible reciclar el paquete donde viene la salsa de tomate? Irreciclable, mezcla de materiales, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hacer un cambio, ya en esas materialidades. Ahí los vamos a revisar también porque esos son de la categoría 7. Después tenemos los plásticos de la categoría 3, que son los PVC o los policloruros de vinilos. Bueno, estos plásticos están hechos para durar, la verdad. Encontramos pocos aún de uso domiciliario, sin embargo, igual llegan. Por ejemplo, son plásticos
como estos de las tarjetas, algunos plásticos transparentes que cubren, por ejemplo, las herramientas nuevas. ¿Qué tipo de plástico es ese, disculpa? PVC, el de la categoría 3. El PVC, categoría 3. ¿Ya? Y estos actualmente son irreciclables en Chile de manera, digamos, industrial masiva. No hay una empresa todavía que cuente con la resolución sanitaria para gestionarlos a nivel industrial. Pero sí se pueden gestionar. En otras partes del mundo sí se pueden gestionar. Sí. Ya lo que pasa es que este plástico, justo por su molécula de cloruro, al someter el plástico al calor en el proceso del reciclaje, emite una dioxina que es súper peligrosa para el sistema respiratorio humano. Por lo tanto, las empresas que reciclan PVC tienen que contar con estándares de seguridad salud ocupacional más altos que las que reciclan los otros tipos de plástico. Y como les digo, todavía en Chile no tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Con la ley REP esperemos que se empiecen, ¿no es cierto?, a implementar más sistemas de gestión para más material. Sí, igual ¿ya? Que se empieza a reducir, digamos, como la producción de estos plásticos también, que igual se genera la dificultad de que no se puedan reciclar, sino que igual que se aprendan a gestionar desde una manera más sustentable, que es igual importante, porque veo aquí tantos tipos de plástico y como que solo se puede reciclar uno. Que acá tenemos los plásticos de la categoría 4, ¿ya? Estos también en Circula los podemos gestionar, pero todavía a nivel, digamos, comunal no están disponibles para poder gestionarlos. Estos plásticos por lo general son plásticos que se estiran antes de romperse, ¿ya? Son el nylon, las bolsitas aquí de los pellets que los valdivianos usan harto, el envoltorio del papel higiénico, el azúcar, este del six pack, por ejemplo. Claro, acá dice. Hay algunos congelados también que están en esta categoría y que en definitiva sí se pueden gestionar en Chile, pero no está disponible todavía para hacerlo de manera abierta en la comunidad. ¿Ya? Estos son los 4. Los vamos a dejar por aquí. Bueno, respecto a eso se me ocurre si es que se pueden utilizar, por ejemplo, los ecoladrillos como para ir, digamos, reduciendo el plástico, en este caso el plástico que acabas de mostrar, porque como no se puede reciclar acá, ¿es factible realizar ecoladrillos con esto? Eventualmente los podrían hacer, ya no es algo que después tenga una salida, sí. Ya en un tiempo hubo un boom de los ecoladrillos para diferentes proyectos, ¿no es cierto?, en las escuelas, de hacer jardineras u otras cosas, pero la verdad es que en definitiva para la construcción no sirven para una construcción formal. Actualmente nosotros hicimos el intento, unas pruebas ahí, juntamos varios ecoladrillos y un amigo que quería construir parte de su casa con estos, empezó a medir, ¿no es cierto?, y lamentablemente no todos contaban con la misma compactación. Por lo tanto, para temas de construcción así más formal es todavía muy difícil hacerlo, sobre todo si las personas no los hacen bien y no los hacen a conciencia. Ya actualmente no hay ningún proyecto que los esté usando, por lo tanto es una medida para encapsular el plástico, por ejemplo, que actualmente no puedo gestionar en la ciudad, evitar que este plástico se vaya al vertedero y que se convierta en microplásticos finalmente, o que quede volando por el aire. Claro, por la ciudad y recorriendo ya, ¿no es cierto? Pero, digamos, no tiene una salida para después poder darle un uso efectivo, a menos que lo utilicemos en algún proyecto de nuestra casita e inventemos algo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, bueno, si no es en el caso del ecoladrillo, ¿qué otra cosa se podría hacer, digamos, con estos plásticos? Contextualizándonos acá en Valdivia y que quizás la gente no las pueda reciclar. Sí, mira, es súper difícil. La verdad es que lo que tenemos que hacer es estar informados ya como consumidores, empezar a exigir también a las empresas. Y cómo uno exige a las empresas
prefiriendo o no prefiriendo algunos productos. Claro. Los tallarines, por ejemplo, que vienen en este envase 5 flexible y reciclable, los puedo empezar a consumir a granel, ¿no es cierto? Hay varias cosas que en realidad puedo comenzar a consumir a granel, llevar mi bolsa reutilizable, ¿no es cierto?, para evitar generar estos plásticos desechables, la verdad, de un solo uso, y reciclables actualmente, muchos de estos en el país. Pero básicamente eso, las empresas son súper sensibles igual a lo que nosotros consumimos. Ustedes se pueden dar cuenta que si sacan, no sé, un yogur nuevo y que a nadie le gustó, en 2 meses ya está fuera del mercado. Claro. Pasaría lo mismo si empezamos, ¿no es cierto?, a incorporar en nuestro consumo, verificar, ¿no es cierto?, qué voy a poder hacer con este plástico después de que lo termino de utilizar. O sea, claro, en ese caso... Muchos de los plásticos muchos vienen etiquetados igual como envases que se pueden reciclar seguramente en otros países, no en Chile, y por lo tanto ahí están los números del servicio al consumidor para también empezar a hacer presión quizás por ese lado, empezar a investigar, oye, ¿en qué tipo de envase viene tu producto? ¿Dónde lo puedo gestionar? Para que las empresas también se den cuenta de que los consumidores ya estamos tomando en cuenta este tipo de cosas para tomar nuestras decisiones. Igual, ¿ya? Otra idea que se me ocurre quizás es preferir el ecogranel, que en el fondo uno igual como que reduce harto su consumo de este tipo de plástico, en el fondo, que después no se puede gestionar. Creo que es una gran idea que empecemos a comprar, digamos, a generar nosotros ir con nuestros propios envases y ya generar más conciencia a nivel local. Hago un llamado igual a que a nivel local podamos consumir más ecogranel, más que, digamos, en los supermercados o en este caso a las grandes empresas. Igual es importante como generar apoyo entre la misma ciudadanía, las pymes que están, digamos, como aquí, igual en Valdivia hay hartos locales donde uno puede ir a comprar el ecogranel y que están ahí. Ya hay varias alternativas para comprar comida, para comprar productos de limpieza, incluso productos de limpieza. Todo. Entonces aquí hay un montón, el bidón del detergente, qué sé yo, lo podemos evitar si vamos a estos lugares, ¿no es cierto? Y rellenamos nuestros envases, ¿ya? Seguimos con los plásticos, quedamos en los plásticos de la categoría 4, ahora vamos a los plásticos de la categoría 5. Acá, bueno, todos estos pertenecen a la categoría 5. Unos son 5 rígidos, los de este lado, y otros son 5 flexibles. Los 5 rígidos no los podemos gestionar actualmente de manera abierta en la comunidad, ¿ya? Estos plásticos nosotros en Circula los entregamos, como les comentaba, en Ecomaderas Río Verde. Por lo tanto, acá recibimos los que hayan contenido productos de tipo de alimentos o también cosmética y belleza, ¿ya? Pero, como les digo, puntos limpios, estos plásticos son basura, ¿ya? Y van en desmedro de la gestión de residuos. Y tenemos los plásticos 5 flexibles, ya que también son bolsas, pero son bolsas que crujen, ya, por lo general crujen cuando las tomo, ya, en vez de estirarse se rajan, ya, como la de los tallarines, las etiquetas de las bebidas, ¿qué más tenemos? Las papas fritas, todos los envases de snack, las galletas, los pequeños envoltorios de los dulces son de esta categoría 5 flexible. Y estos actualmente son irreciclables en el país. Se está haciendo un piloto en 3 ciudades del país para evaluar la reciclabilidad de este tipo de plástico. Ya, este plástico... la dificultad que tiene para ser reciclado, una es que es un plástico muy liviano, ¿ya? Por lo tanto, para que, por ejemplo, el transporte de la cantidad de plástico que yo tendría que subir a un camión en dirección a Santiago para que se recicle, tendría que tener una bodega de acopio muy, muy grande para que la cantidad de plástico
que yo envíe logre compensar la huella de carbono del transporte, por ejemplo, de aquí a Santiago. Claro, que igual es importante. Por lo tanto, en ese aspecto, como todavía no tenemos plantas de reciclaje cercanas, dificulta mucho más también que tengamos acceso al reciclaje. Y ustedes me dicen, oye, pero las bolsas de nylon igual son súper livianas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Estos plásticos, además, el material reciclado del zinco flexible, actualmente no tiene una salida en el mercado, ya no se ha logrado hacer un producto que sea atractivo, por lo tanto que este material lo compre una empresa que lo utilice, ¿ya? Entonces ahí se está haciendo, digamos, este piloto para evaluar la reciclabilidad, para ver la calidad del material resultante y también para empezar a buscar innovaciones, ¿no es cierto?, de qué forma se podría gestionar de mejor manera. Este plástico, la verdad es que está en casi todos nuestros envases, hamburguesas, como te digo, no sé, una infinidad de envases que llegan con alimentos a nuestras casas y es lamentable que aún no lo podamos gestionar y bueno, yo creo que por un largo tiempo, porque como les digo, recién están evaluando, el piloto lleva 3 meses en funcionamiento. Ojalá sea factible para que evaluando esa reciclabilidad. ¿Ya? Mira, aquí tengo una pregunta que igual es bastante interesante, ¿ya?, como en el contexto en el que estamos viviendo, que preguntan aquí, hola, ¿qué se puede hacer con las mascarillas o solo hay que botarlas con la basura común? Mira, hay algunas empresas en Santiago que están ahora innovando, también en la Universidad de Concepción tiene un proyecto ahora de innovación para reciclar estos residuos. En la comuna de Valdivia no hay, la verdad, noticias respecto a ello. Como les digo, bueno, los que estamos más alejados siempre de la región metropolitana, somos bastante desfavorecidos, claro, en temas de reciclaje, pero es, como les digo, es justamente porque ambientalmente muchas veces no compensa el transporte con lo que gano reciclando este material. Entonces vamos en desmedro en realidad del reciclaje, por eso que es súper importante hacer un reciclaje informado, consciente y tener en cuenta todos estos factores, porque yo no saco nada con decirles, oye, voy a reciclar este material, pero resulta que no se puede reciclar, en el transporte elevo mis emisiones de CO2, claro, a las nubes versus lo que evito emitir si lo reciclo, que no compensa. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El reciclaje es una actividad industrial. Estamos acostumbrados muchas veces a ver el reciclaje como algo que tenemos que estar postulando a proyectos, ¿no es cierto?, a fondos, a esto, a lo otro. Como autogestión igual, como ya como con bastante asistencialismo por lo pronto. Pero el reciclaje, al ser una actividad industrial, necesita ser sustentable. Esto quiere decir que los pilares de economía, ¿no es cierto?, los sociales y los ambientales tienen que estar en equilibrio. Para generar igual armonía, digamos. Justamente, y que la economía sea circular, que esto genere puestos de empleo dignos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que considerar eso también. Y que aporten, ¿ya?, igual, que sea en este ámbito del reciclaje. Mira, acá tengo otra pregunta que la hace Rodrigo, que dice, ¿cuál es el criterio para identificar qué materiales son reciclables o no? Y pregunta también, ¿por qué un tipo de plástico es reciclable y otro no? Ya, bueno, por ahí ya lo habíamos conversado, sí, pero bueno, el criterio para ver si, mira, técnicamente en el mundo se pueden, los plásticos de las 7 categorías, 6 de ellas, de la 1 a la 6, se pueden gestionar, ¿ya? Existe la tecnología para hacerlo, ¿ya? En Chile no existe la infraestructura para gestionarlos todos, claro, ¿ya? Y desde regiones obviamente es mucho más difícil porque estamos más lejos de aquella infraestructura, ¿ya? ¿Qué plásticos puedo reciclar? ¿Cómo lo sé? Me acerco a el punto limpio más cercano o reviso en las páginas web, ¿no es cierto? Están actualmente trabajando con puntos limpios la compañía Conare, ya, www.conare.cl,
y la compañía Pudú también, ahí en el Facebook, Reciclajes Pudú, lo pueden buscar, ahí está la información de los lugares donde están instaladas las campanas de reciclaje, qué materiales se aceptan, ¿ya? Así es que lo importante es informarse para saber de todas las cosas que llegan a mi casa, cuáles en definitiva voy a poder gestionar y evitar de esta forma llevar otros materiales que en realidad van, digamos, o sea, que no dejan ahí, retrasan, digamos, la gestión de reciclaje, implica que haya que utilizar más recursos, ¿no es cierto? Implica también que esa empresa de gestión de residuos tenga que botar una gran cantidad de materiales, ¿ya? Entonces, ahí está la conciencia de nosotros, entender que en realidad no todo lo que yo quiero reciclar se puede, por lo tanto hay que hacerlo de manera responsable, ¿ya? Para terminar con los plásticos, ya, los plásticos de la categoría 6, como les decía, los desechables, por lo general los plásticos de comida rápida, poliestirenos, estos no se pueden gestionar desde la comuna de Valdivia, por lo tanto, aquí el llamado es a rechazar, reducir el consumo de estos, llevar mi tupper, si es que voy a comer siempre a un lugar, llevar mi tupper para que me pongan la comida ahí, la colación ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tenemos los plásticos de la categoría 7, ¿ya? Esta es una categoría que se llama Otros, ¿ya? Y bueno, en esta categoría están los plásticos que se desconoce la verdad su origen, no se sabe de qué están hechos o porque no vienen etiquetados de fábrica o porque son mezclas de materiales, mezclas de plástico con otros plásticos, mezclas de plásticos con otros materiales, ¿ya? Y estos son irreciclables en el mundo. Dentro de los ejemplos de estos plásticos están estas típicas bolsitas que se ven como bastante ecológicas por el papel café, pero la verdad es que es un plástico cubierto, pegado, ¿no es cierto?, a la bolsa plástica con un papel craft acá. Y esto hace imposible ya de separarlo a nivel industrial para su gestión. Por lo tanto, estos envases no se pueden gestionar. Los envases también que son frecuentes en nuestra casa, que son irreciclables en el mundo, son los Doypack, que son los envases de recarga de detergente, de jabón, etcétera, ¿ya? Esas bolsitas de recarga, esos materiales son de la categoría 7, son irreciclables, si bien es cierto, son envases que se venden como sustentables, algo de aquello tienen, ¿ya? Porque ya están hechos con plásticos reciclados, esos envases están hechos con láminas de plásticos reciclados. Pero no se pueden volver a... Pero no se pueden volver a gestionar. Sí. Igual respecto a eso, aquí nos comentaban que en la calle Errázuriz hay un punto limpio donde se rellena detergente, lavalosa, limpiapiso y todas esas cosas. Igual hay para que la gente lo tenga en consideración, que como decían aquí, evitar... Hogar, si no me equivoco, se llama esa tienda, donde tienen ahí muchos productos de cosmética, limpieza, de higiene íntima, etcétera, para evitar, ¿no es cierto?, el uso de plásticos desechables. ¿Ya? Realmente no se pueden reciclar, así que pasta de diente, categoría 7, irreciclable, los sobres de las salsas de tomate irreciclables, porque, ¿no es cierto?, los abrimos y vemos una lámina de aluminio con plástico, estos irreciclables, estos irreciclables, ¿ya? Por lo tanto, nos quedamos entonces con la botella de agua, jugo y bebida entregada de esta forma y tapitas plásticas que actualmente podemos entregar en el kiosco Kimun, por ejemplo, y en algunos otros almacenes donde las juntan para entregárselas a la Fundación Damas de Café. La Fundación Damas de Café vende este material y con ello financia tratamientos para niños con cáncer, ¿ya? Así es que las tapitas igual las podemos rescatar. Todas las tapitas plásticas las podemos gestionar, como les digo, buscando los puntos de recepción de la Fundación Damas de Café. Damas de Café, súper. Aquí en Valdivia. Ya. Bueno, ahí creo que todavía nos va faltando un poquito, pero ya... Sí, bueno, los plásticos terminando. No son irreciclables, o sea,
se pueden reciclar en promedio 4 veces, más o menos, cada vez que ingreso el plástico al proceso del reciclaje, pierde su calidad, la cadena del polímero se va acortando, por lo tanto hay que incorporar material virgen para mantener la calidad del envase que requiero, ¿no es cierto?, su estructura, su rigidez, etcétera. Por lo tanto, el plástico, la verdad, es un material que debemos ir evitando en estos formatos, ya en formatos de un solo uso, porque en definitiva, después de esta última vuelta que se dan en el ciclo del reciclaje, van a terminar sí o sí en el vertedero, van a terminar convirtiéndose en microplásticos, van a terminar quizás suspendidos en la atmósfera. Ya se ha identificado un ciclo del plástico, así cuál ciclo del agua alrededor de la Tierra. Han encontrado microplásticos ya en las centollas, acá en la región de Magallanes. Por lo tanto, ya nos estamos empezando a comer nuestra basura. Es súper importante entonces reducir el plástico de uso, de un uso igual, de un solo uso, y bueno, preferir este material, que la verdad es que es un material excelente, pero utilizado en otras cosas, ¿no es cierto?, de larga vida útil, porque es un material resistente, durable, tiene maleable, 1000 propiedades geniales, pero claro, hay que saber cómo usarlo. La idea es, ojalá, como nosotros lo estamos haciendo actualmente en Circula con algunos de los plásticos que gestionamos, entregarlos en maderas, con maderas Río Verde, y en ese lugar se transforman en muebles eternos. ¿Ya? Por lo tanto, nunca más ese plástico va a volver a llegar a un vertedero, no se va a transformar en microplástico en unos cuantos cientos de años. Genial. ¿Ya? Sí, mira, bueno, muchas gracias igual por toda la información que nos acabas de presentar. Ya casi vamos terminando el programa, así que no sé si es que quiere agregar como rápidamente lo que va quedando, para que la gente no quede ahí como con las dudas. ¿Qué más puedo gestionar en Valdivia? Campanas de vidrio. Las campanas verdes reciben vidrios. ¿Cómo gestiono el vidrio? No es necesario sacar la etiqueta. Limpiarlo. Escurro bien el contenido, enjuago, ¿no es cierto?, con un poquito de agua, y lo dispongo. ¿Cómo lo dispongo? Con fuerza en la campana para que el vidrio, la botella o el frasco se rompa. ¿Ya? De esta manera también aumentar la capacidad de recepción de ese contenedor. La idea es que se rompa. ¿Ya? Saco las tapas, ¿no es cierto? Estas tapas nosotros las gestionamos en hojalata. Los corchos no se pueden gestionar si los dejamos, los vidrios puestos con los corchos se transforman en basura igualmente, ¿ya? Y también podemos gestionar en estas campanas, en las campanas de reciclaje Pudú, son duales, y podemos depositar las latitas de aluminio. ¿Cómo deposito las latas de aluminio? Limpias, secas y compactadas, ¿ya? Justamente también para evitar que estos contenedores, ¿no es cierto?, se llenen de aire. Esas son las cosas, la verdad. Estos 3 materiales son los que actualmente podemos gestionar en la región, en la comuna de Valdivia. ¿Ya? ¿Y el cartón igual? El papel y el cartón todavía no disponibles para abiertos a la comunidad. ¿Ya? Así que nos quedamos con estos 3 materiales que podemos gestionar. Por ejemplo, o un desodorante que fuera de aluminio queda eliminado. Ya el único formato que se recibe es lata de bebida, cerveza o jugo. Ya, por eso tenemos igual que el anterior en el caso de la comida. Justamente el papel aluminio o las bandejas de comida rápida de aluminio también quedan fuera. Ya no se pueden gestionar post consumo domiciliario. Ya. ¿Qué más les cuento por aquí para terminar? Bueno, tenemos varios materiales en Circula, por ejemplo. Nosotros le agregamos las hojalatas, ya, el Tetra Pak. Tengo entendido que actualmente el Tetra Pak no se puede reciclar, digamos, como abiertamente. Es muy difícil gestionarlo. Para gestionarlo desde la región de los ríos hay que pagar para
para que reciban el material, ya a diferencia de lo que todos creen que que este material se compra. La verdad es que las empresas que lo gestionamos tenemos que pagar por kilo de material gestionado. El Tetra Pak se lleva a Santiago y este material la verdad es que es sustentable en los lugares donde existe la tecnología para reciclarlo. En Chile actualmente, de los 3 materiales que trae el Tetra Pak, bueno, esto se pica, ¿no es cierto?, se mete como una centrífuga y luego por diferencias de densidades se separa el plástico, la fibra de celulosa y el aluminio que trae, y bueno, de acuerdo a la calidad con que salga este material, se recupera una o dos de estos materiales, pero por lo general nunca se recuperan los 3 materiales, ¿ya? Así que está complejo el reciclaje del Tetra. ¿Ya? Y bueno, mientras más cositas traiga, peor. Hay que tratar de elegir los envases Tetra Pak que vienen a la antigua, sin este dosificador, ¿no es cierto? Porque el dosificador ya es un extra plástico, ya innecesario. Entonces tratemos, ¿no es cierto?, de hacer nuestras compras pensando también en la simpleza, volviendo a nuestra niñez, como hacíamos las cosas antes. Viviendo a lo simple. ¿Ya? Y bueno, para terminar, simple, papel y cartón. En Circula así gestionamos cartón liso, cartón corrugado, ya la forma igual de entregar si es que llega a abrirse puntos de recepción de papel y cartón en la comunidad es compactado completamente, ¿no es cierto?, aplastado, ¿ya? Porque hay una gran diferencia si deposito mi caja armada en un contenedor a si la deposito, ¿no es cierto?, desarmada, ¿ya? Aumentamos mucho la eficiencia del reciclaje con esa simple acción. Reciclamos papeles mixtos, cajitas de huevo, papel blanco, ya el papel y el cartón, por ejemplo, provienen de árboles, por lo tanto, de la industria de la celulosa, ya es importante utilizarlo a conciencia, ya reutilizarlo cuantas veces sea necesario, porque la demanda de la industria del papel depende de nosotros, los que lo consumimos. Así es que ahí tenemos que hacer ese ejercicio cada vez que vamos a consumir un material. Súper, ya para ir finalizando, igual me gustaría que les cuentes un poco a las personas que nos están viendo sobre en qué consiste el método Circula, que en el fondo con lo que ustedes trabajan, y además igual hacerle un llamado, hacer una conclusión respecto a lo que hemos visto durante el taller y qué es lo que en el fondo tú quieres que se logre de alguna u otra forma acá en Valdivia y en la región. Bueno, el llamado es a ser responsables, entender que como consumidores jugamos un rol fundamental, ¿no es cierto?, en la implementación de la economía circular. Tenemos, ¿no es cierto?, nosotros la misión de que cuando terminamos de usar los envases y embalajes, tenemos la responsabilidad de gestionarlos de manera adecuada, de hacerlos llegar a los lugares de recepción o de encontrar una alternativa, ¿no es cierto?, para comenzar a gestionarlos, ¿ya? No nos podemos hacer los locos dejando una bolsa llena de residuos en una canasta de reciclaje, darnos la vuelta e irnos, ¿ya? Sino que tenemos que, si vamos a reciclar, la verdad es que tenemos que hacerlo bien. El llamado siempre es a informarse. La información que les estoy entregando yo hoy día puede cambiar mañana, ¿ya? Mañana puede que llegue una campana de plásticos 2 o mañana puede que se instale una campana para papel y cartón o para hojalata, por lo tanto... hay que estar en constante información. Retroalimentación. Actualizándose, ¿no es cierto?, no quedarse con esto, sobre todo en estos tiempos donde les comentaba que con la implementación de la ley REC seguramente vamos a empezar a ver grandes cambios, también con el municipio actual que se ha visto bastante dispuesto a mejorar todos estos aspectos que aún estamos en debe en esta comuna sustentable.
La Asociación de Municipalidades de la región de Los Ríos también está trabajando, ¿no es cierto?, para aumentar la capacidad de recepción. Así es que el tip clave es informarse, estar informado, ver qué está pasando en mi ciudad, si me cambio de localidad, volver a informarme, ya, porque el reciclaje, como les decía, no es transversal. Y para reciclar aquí o en cualquier otra parte del mundo donde se encuentren, después de identificar qué puedo gestionar ahí, los pasos del método Circula, que es identificar mis materiales, limpiarlos, ya. Esto es para conservar la calidad, ¿no es cierto?, del material, porque ya no es basura lo que estamos entregando, sino que es materia prima, claro, ya, para dignificar el trabajo de las personas que trabajamos con residuos, ya. Ya es inaudito que un reciclador de base tenga que estar sacando un metal o un aluminio al lado de un pañal, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos que ser conscientes también de eso, es que estamos generando generar hábitos igual sustentables, una actividad económica, pero que tiene que ser sustentable, tiene que estar en equilibrio los tres pilares de la sustentabilidad. La compactación, importante, como les decía, para la eficiencia del reciclaje, o si no, nos gastamos la vida elevando nuestra huella de carbono, sobre todo en el transporte. Y bueno, la entrega, que ahí ya bien consciente, separados por tipo de material, ¿no es cierto?, los materiales con los 3 criterios anteriores, limpios, secos, compactados, en el lugar donde corresponda. Y eso, espero que utilicen la infraestructura que tenemos actualmente en la comuna. Como les decía, pueden ingresar al Facebook de Reciclajes Pudú, ahí indican dónde están instalados sus puntos, sus campanas de reciclaje. Ellos reciben latas de aluminio, botellas y frascos de vidrio, ¿ya? Y por ahí hay otros de Conare instalados con las canastas para recibir PET, únicamente de agua, jugo y bebida. Así que utilicen la infraestructura bien, no nos acostumbremos a que el reciclaje son esos pequeños microbasurales que se arman en estos puntos, sino que tenemos que ir cambiando nosotros. Si vamos a un punto limpio y nos encontramos con una situación en que el punto está saturado o está lleno de residuos alrededor, llamo inmediatamente al número de contacto de la campana, indico, hoy estoy en la campana tanto, está colapsada. De esta forma la empresa puede gestionar de manera rápida y eficaz, ¿no es cierto?, la limpieza de este lugar y tener disponible nuevamente la campana para que podamos ir a dejar más materiales. Gracias. Eso, ser responsables nomás, ser ciudadanos activos. Muchas gracias, Loreto, por tu participación. Te agradecemos igual que estés aquí con nosotros y todo lo que nos enseñaste y nos transmitiste. Pueden igual encontrar más información en circulasustentable.cl y en sus redes sociales también, Instagram o Facebook. Ya nos vamos despidiendo. Agradecemos mucho su participación, quienes estuvieron aquí viéndonos y acompañándonos en este segundo taller. También quiero extenderle la invitación para que todos los lunes a las 3:30 puedan vernos a través de Valdivia TV, a través del Facebook de Femental. El próximo lunes es feriado, así que ya hasta el 8 de noviembre vamos a estar nuevamente con ustedes en nuestro próximo conversatorio, que va a tener como tema central la crisis hidráulica aquí en Valdivia. Va a estar súper interesante, así que están invitadísimos a participar, a sintonizarnos. También vamos a estar en nuestras redes, en Facebook como Femental, en YouTube como Femental, en Instagram como Medio Femental. Vamos a estar ahí transmitiendo la información y todo lo que vaya aconteciendo en el ámbito medioambiental aquí en la región. Les agradecemos nuevamente su participación y estar aquí con nosotros y nos vemos en nuestro próximo programa de Femental. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.